Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta reunión virtual donde nos juntamos para poder conocer más la presencia, el corazón, el rostro de nuestro Dios a través de su palabra, donde también nos juntamos para poderle cantar cánticos a su nombre, salmos e himnos espirituales con el fin de poder darle al Señor lo que Él se merece, gloria y honra. Su nombre es digno de suprema alabanza. Los invito en esta noche a que por favor me acompañen al Salmo número 149, al penúltimo salmo del libro más extenso de toda la Biblia. Vamos a leerlo juntos allí en nuestros hogares, los 6 primeros versículos. Dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de 2 filos en sus manos. Me encanta la manera en la que este salmo comienza motivándonos y exhortándonos a poder rendirle nuestro cántico al Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Que nuestra alabanza esta mañana no sea una tradición repetitiva, sino que podamos cantarle como si fuera la primera vez, dándole a Él todo nuestro corazón, dándole a Él todas nuestras fuerzas. Alégrese Israel en su Hacedor. Él es nuestro Hacedor, queridos hermanos. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a Él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Ahí está la razón. El Señor se alegra cuando su pueblo se une en un mismo corazón, en un mismo sentir, en un mismo espíritu para alabarle. Hermoseará a los humildes con la salvación. Por más que en el espejo te puedas ver y no te convenzas que eres hermoso, el Señor te hermosea con su salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Estemos donde estemos, así la enfermedad nos haya puesto en una cama, desde allí entonemos cánticos de alabanza a nuestro Dios. Exaltémosle con nuestras gargantas. Así que pasemos un tiempo de alabanzas, pero en primer lugar, por supuesto, dirijámonos al Señor en oración. Amado y bendito Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, hoy, Señor, glorificamos tu santo nombre. Tú eres el Dios que es santo, santo, santo. Y hoy, Señor, tenemos el privilegio de podernos acercar a ti por medio del sacrificio que hizo Jesucristo en nuestro favor. Gracias, bendito Señor, por entregarte a ti mismo por nosotros en la cruz del Calvario. El día de hoy, Señor, queremos manifestar que no hay otra motivación más grande que el poder acercarnos a ti, deseosos de poder conocer tu palabra, deseosos, Señor, de poder rendirte adoración. Oh Cristo Jesús, te pedimos que el día de hoy puedas ir formando nuestros corazones en esa humildad, en esa sencillez, en esa constante creciente de amor, con el fin, Señor, de guardar tus mandamientos hasta el fin. Señor, que este tiempo pueda ser un tiempo para tu gloria única, Señor, y que sea un tiempo a la vez de edificación, de consolación, de exhortación, de motivación, Señor, producto de lo que vienes haciendo en nuestras vidas con tu santísima palabra. Toma el control de este momento, Señor, y dirígenos. La gloria sea para ti. Amén y amén. Recordemos que uno de los regalos más hermosos que el Señor nos ha dado es que nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Así que cantémosle con mucho gozo la siguiente entonación. Hay libertad en ti, oh Señor Jesucristo. Gracias por tu salvación. Las cadenas de la muerte me quitó,
Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libro, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. Y el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Oh, hay libertad. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por esta libertad. Amén.
los invito a tener un tiempo de oración por el tiempo que viene a continuación. Amado Dios, Todopoderoso, gracias por la confianza que nos das, Señor, de podernos acercar a ti en oración, expresándote nuestras peticiones. Tú eres el Padre perfecto y queremos que nuestras peticiones cada día más estén alineadas conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a crecer en santidad. Ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón misericordioso para con los demás, un corazón amoroso con nuestro prójimo, viviendo, Señor, cada una de las instrucciones que nos dejaste en tu glorioso y santísimo Evangelio, en tu palabra preciosa. En esta noche queremos pedirte, oh Dios, que puedas ser tú guiando cada momento de la exposición de tu palabra para que pueda transformar nuestros corazones, pueda traer entendimiento a nuestras mentes, traer convicción de pecado a nuestros corazones. Nos puedas llevar, Señor, a un nivel de fe donde podamos depender exclusiva y solamente en ti, Señor. Gracias, Cristo. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Reconocemos que por aquel sacrificio que estamos aquí delante de ti, ayúdanos a tener la reverencia para poder ser instruidos por ti. Sácianos con tu palabra. Alimentanos, Señor, con tu palabra eterna. Abre nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de tu ley y que de la misma forma nuestros corazones puedan estar inclinados hacia tus testimonios y estatutos. Te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, sabiendo, Señor, que oyes las oraciones de tus hijos y que las cumplirás porque no deseamos otra cosa que no sea a ti mismo. Tú, Señor, sé nuestro principal gozo y nuestro único deleite en esta noche. Gracias, Dios. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Dios los bendiga. Quiero que por favor me acompañen en esta noche al Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 13. Es un momento en el que nos encontramos como congregación meditando en una serie de mensajes, de recorridos bíblicos, con el fin de mirar a Cristo. Esta serie se denomina Miremos a Cristo y el mensaje del día de hoy se va a encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ayúdanos esta noche a ser instruidos por tu palabra, bendito Dios. Amén. Pensemos en un momento, queridos hermanos, en la riqueza que nuestro país contiene en su gastronomía. La gama de recursos agrícolas que nos ha hecho famosos a nivel internacional y que hoy nos posiciona como uno de los países con la comida más deliciosa, más sabrosa del mundo entero. Pensemos en un momento en un ceviche. Pensemos en un momento en un arroz a la chiclayana con pato. Pensemos en un momento en una papa a la huancaína. Y dejemos de pensar ya en platos de comida porque seguramente nuestros estómagos van a empezar a resonar allí en nuestros interiores por la delicia que son estos platos peruanos. Ahora, imaginémonos por un momento a todos los que frecuentamos la cocina, a todos los que sabemos cocinar, a todos los que somos de paladar exigente. Imaginémonos por un momento un ceviche sin sal. ¿Cómo sería, verdad? Una papa a la huancaína sin sal. ¿Cómo sería un arroz a la chiclayana con seco de pato sin sal? ¡Qué terrible! Me acuerdo desde muy niño que cuando comprábamos las cosas para el diario vivir en mi habitación, en mi vivienda, algo que no podía faltar jamás y algo que no puede faltar jamás en una cocina es la sal. Eso lo sabemos bien. Ahora, así como la sal es imprescindible para
el poder alimentarnos de manera deliciosa, alturada, por supuesto, es importante que vayamos a la comprensión bíblica de este texto. La primera pregunta que debemos realizarnos aquí, hermanos, es ¿qué observamos en este pasaje? ¿Qué observamos en estas escrituras? Vemos a Jesucristo predicando su primer mensaje multitudinario, relatado aquí en este evangelio, más conocido como el Sermón del Monte, que aparece aquí subtitulado en el capítulo 5. Y para explicarles un poco más acerca del contexto, Jesucristo está llamando a las personas a reconsiderar quién es Dios y qué es lo que desea para sus criaturas. El mensaje de Jesucristo aquí en este Sermón del Monte es que Dios es nuestro Padre y ve no solamente los frutos externos, la parte religiosa, las obras que hacemos, sino por sobre todo ve nuestro corazón. Le preocupa nuestro corazón, no las apariencias. El Señor ha proclamado por casi 13 versículos, 12 versículos, las bienaventuranzas. Ha proclamado las bienaventuranzas y llegamos a esta parte acerca de puntos claros y evidentes acerca de la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, exclama. Todos aquí, por supuesto, sabemos, lo mencionaba hace un instante, que la sal es una sustancia consistentemente de color blanco, cristalina, contiene un sabor propio e irreemplazable. Si nos falta sal en la cocina, ¿con qué lo podemos reemplazar? Es muy difícil poderle darle sabor a una comida, a un platillo que no contenga sal, ¿verdad? Es una sustancia muy soluble en agua, se emplea para sazonar y conservar alimentos, según el diccionario de la Real Academia. Es muy abundante en las aguas del mar y también se encuentra en la corteza terrestre. Ahora quiero resaltar estas dos funciones que el diccionario resalta de la sal. La sal tiene la función de dos cosas, de sazonar, todos lo conocemos aquí, y de preservar. Ahora que nosotros tenemos la tecnología a nuestro alcance, tenemos refrigerador, tenemos luz eléctrica, no tenemos quizás el privilegio de poder observar cómo la sal conserva los alimentos, preserva los alimentos. Pero sin irnos muy lejos, tan solamente vayámonos a los departamentos donde la luz eléctrica llega con mucha dificultad, en el interior del país, en el interior de nuestro país, el Perú. Muchos de ellos necesitan grandes paquetes de sal para poder revestir sus carnes, sus alimentos, y así esto pueda durar más tiempo. El proceso de putrefacción pueda no darse, o en caso que se llegue a dar, que se disminuya el tiempo, ¿no? Es esta la importancia de la sal. Y Jesucristo tenía una idea clara acerca de hablar de la sal. La idea que Jesucristo tenía en ese contexto no era tanto el de sazonar, sino más bien el de preservar, el de conservar. Y vamos a conocer esta noche qué fue lo que Jesucristo quiso decirnos cuando nos dijo de manera clara: ustedes son la sal de la tierra. Para que el cristiano cumpla con fidelidad el encargo, la función que Dios nos ha dado, nuestro llamado, debemos en primer lugar ser formados en carácter. ¿Cómo? Siendo influenciados por el carácter de Dios. El carácter de Dios tiene que venir a nuestras vidas. Y eso solamente puede ocurrir en la regeneración, en la obra que Dios hace en el corazón de una persona muerta en sus delitos y pecados, para traerla a la vida espiritual y comenzar una obra de perfeccionamiento hacia la vida eterna, para la vida eterna. Y bien, ahora que ya estamos teniendo estos conceptos un poco más claros, vayámonos a realizar la siguiente pregunta: ¿cuál es el significado bíblico de la sal? Vamos a darnos cuenta que la primera aparición de esta palabra es en Génesis capítulo 19, versículo 26, cuando Dios habla a Abraham y le dice: voy a destruir Sodoma y Gomorra porque se ha vuelto un pueblo donde la maldad abunda, donde hay muchísimo desorden pecaminoso. Voy a destruir esa ciudad. Y Abraham intercede por su sobrino Lot, va en búsqueda. Lot sale de la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero en la Biblia se relata que su mujer, la esposa de Lot, miró hacia atrás.
Miró hacia atrás como deseando el lugar que estaba dejando, con melancolía. En lugar de exclamar agradecimiento al Señor por lo que estaba haciendo, de salvar a su familia, ella se preocupó por lo material. Quizás como cualquiera de nosotros, pero esto le trajo una grave consecuencia. El no considerar, el no atender lo que Dios estaba haciendo, por gracia, salvarlos de esta ciudad que estaba incendiando en llamas. Lo que hizo el Señor fue convertir a la mujer de Lot, sobrino de Abraham, en una estatua de sal. Y la estatua de sal, ¿qué quiere decir esto de manera directa? Que quedó en un estado inmóvil de manera perpetua. No era una estatua de hielo que de repente se podía deshielar con el calor y luego volvía a la normalidad. No, era una estatua de sal. Y la sal justamente ejemplifica esto. Perpetuidad, eternidad, continuidad, permanencia, como algo que no tiene fin. En Números 18, versículo 19, yo quiero leerles lo que dice la palabra del Señor. Dice, todas las ofrendas, está hablando el Señor hacia los sacerdotes, elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, les he dado para ti, y para tus hijos, y para las hijas contigo, por estatuto perpetuo, dice aquí. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Números 18, 19. Vemos una vez más que la sal tiene esta representación simbólica de perpetuidad, de continuidad, de eternidad. Pacto perpetuo. Una idea clarísima para poderlo traer a nuestro contexto es cuando un enjuiciado adulteró la ley a tal punto de traicionar a la patria o fomentar el terrorismo, se le puede dar la condena de cadena perpetua, es decir, que nunca va a poder salir de la cárcel. En nuestro país, quien tiene cadena perpetua, por ejemplo, es el cabecilla, quien fue el cabecilla del partido subversivo comunista Sendero Luminoso y que recibió la justa condena de la cadena perpetua. El estar confinado a una cárcel para toda una vida. Diomedes Guzmán ya tiene más de 70 años y está padeciendo justamente producto de sus malos actos. Ahora, aquí claramente el Señor le dice, y haré de ti pacto perpetuo, pacto de sal perpetuo. Cuando se habla de sal, entonces, hermanos, está hablando acerca del nuevo pacto que el Señor viene a instaurar por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para toda la eternidad. Otra forma, entonces, de poder leer Mateo capítulo 5, versículo 13, podría ser, ustedes han sido llamados a vivir el Evangelio. Ustedes han sido llamados a vivir de manera práctica el Evangelio. Y la forma práctica y sabia con la cual Jesús exclama esto es por las implicaciones del mismo Evangelio que debe ser vivido de manera diaria. La obediencia que está ligada a la conversión del creyente tiene que ver con su carácter puesto en evidencia. ¿Dónde? ¿Dónde nos encontramos? En nuestro entorno, en nuestra sociedad. Por lo tanto, el evangelio que produce preservación en la tierra es el evangelio que Jesucristo vino a establecer aquí en el momento que el Señor comenzó a predicar su ministerio. El pacto que el Señor nos viene a dar es mediante el evangelio de Jesucristo. Claramente vemos cómo el mundo ha sido y viene siendo preservado gracias a la predicación cristocéntrica de los apóstoles. Ellos entendieron que son la sal de la tierra. ¿Cómo hicieron eso? Simplemente poniendo sus vidas a disposición del Señor. Si ellos no habrían cumplido su rol de apóstoles, de ser sal en la tierra, el evangelio no habría llegado a nuestras vidas y estaríamos podridos en este momento en nuestras costumbres lejanas del único Dios verdadero. Tenemos que agradecer al Señor de que hoy su evangelio puede estar en acceso a nuestras posibilidades. Si incluso no tenemos una Biblia cercana física, podemos descargarla digitalmente. Hoy las maneras en las que se ha podido alcanzar a muchas regiones es increíble.
Pero también es increíble cómo en medio de tanta tecnología hayan muchas regiones que aún no han sido alcanzadas por el Evangelio, conocidas como zonas cero, donde no hay ni un solo cristiano, o peor aún, donde no ha habido ni uno solo que ha escuchado el nombre de Jesucristo para salvar, el Evangelio de redención. Es entonces este rol fundamental que cumplimos nosotros, los hijos del Señor, para preservar la tierra, así como cuando ponemos sal a los alimentos para que no se putrefacten, igual, para que la tierra no caiga en estado de putrefacción, los cristianos debemos obedecer, atender, reaccionar con lo que el Señor nos dice aquí. Ustedes son la sal de la tierra. Ahora, hay que hacernos la siguiente pregunta: ¿de qué manera se extraía la sal en aquellos días? La respuesta es de manera natural. La vaporización solar hacía que la sal pueda verse en medio de los minerales, en las rocas salinas, en las rocas marinas, perdón, y de allí se hacía simplemente un proceso de selección y se apartaba la sal para lo que conocemos como para preservar y para sazonar, ¿sí? No quiero traer recuerdos, ¿no? Las veces que me he topado con comidas bajas de sal, muchas veces sobre todo en restaurantes de comida china, que usan bajo porcentaje de sal, particularmente el arroz blanco de los restaurantes chinos, no me gustan porque no tiene casi nada de sal. No es nada agradable. Al menos una pizca de sal le da el sabor correspondiente y conserva el gusto para la persona que va a consumir ese platillo. De esa forma tenemos que ver la sal. Es fundamental que entendamos que el Señor nos ordena a cumplir este papel fundamental en nuestra sociedad. Y vamos a ir explicando esto paso a paso. Pregunta: ¿cómo puedo yo llegar a convertirme en la sal de la tierra? En primer lugar, yo necesito ser un convertido por el Espíritu Santo. Necesito creer en el Evangelio de Jesucristo. Ese creer solamente puede venir como una consecuencia del obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos lleva a la regeneración. Por tanto, así como hemos visto que cuando el Señor hablaba de pacto de sal para con el sacerdote era un pacto perpetuo, hoy como el Señor ha establecido su pacto perpetuo para con su pueblo, por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio. Por tanto, hoy los predicadores que están predicando el Evangelio, ¿qué están haciendo? Están rociando de sal la tierra. El Evangelio es la sal de la tierra, queridos hermanos. La tierra sigue de pie gracias a los hombres que han derramado gotas de su sangre, gotas de sudor, para poder llevar el Evangelio a los lugares más recónditos e inimaginables. Ahora, si todos los que creen en el Evangelio que es creer solo en Cristo para salvación, todos ellos que creen aquello son cristianos. Entonces, aquellos cristianos que viven el Evangelio, y el Evangelio, que es la sal de la tierra, se puede deducir que los cristianos somos la sal de la tierra. Y simplemente estamos aquí viendo lo que el Señor Jesucristo dijo. Y este cumplimiento se hace efectivo únicamente por lo que hemos creído. El Evangelio es el Evangelio quien nos hace cristianos. Es el Evangelio quien nos convierte al nuevo pacto. Ahora, una nueva pregunta para realizar y entrar ya directamente a la parte práctica. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de vivir siendo la sal de la tierra? He puesto, y permítanme explicarles estos puntos, llegar a la aplicación práctica por medio de una advertencia y de las posibles consecuencias de no ser, o posibles evidencias de no ser una sal genuina, y dos marcas distintivas de aquellos que sí son una sal verdadera. Digo advertencia. ¿Por qué digo advertencia? La advertencia es la acción de prevenir acerca de algún evento a alguien específico. Y he plasmado estas advertencias con 4 palabras que inician con la letra I latina. I latina. La primera, que desglosa a las 3 siguientes, es impureza. Vayámonos al versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere,
¿con qué será salada? Miren cómo aquí expresa esto al Señor. Si la sal se desvaneciere, hermanos, si la sal se desvanece, quiere decir desde un principio que si la sal pierde su sabor o si la sal pierde su función, es muy extraño que la sal pierda su sabor, ¿verdad? Es como que le echemos cantidades de sal y nunca le encontremos gusto. Si tú estás cocinando y le echas mucha sal a tu comida y no le sientes sabor, preocúpate porque de repente te dio coronavirus y ya te dio el síntoma de perderle el gusto a la comida, o estás con una gripe fatal que no le sientes sabor, pero lo normal es que con una pequeña pizca de sal se dé gusto, sabor a las comidas que preparamos en casa. Entonces aquí dice, si es que la sal se desvaneciera. Es muy extraño este cuadro, pero entonces vamos a entender a qué se refiere el Señor. Si la sal pierde su propiedad, si la sal deja de cumplir su función, ¿con qué será salada? Y digo impureza, ¿por qué? Hermanos, porque cuando se extraía la sal muchas veces, la sal se encontraba, sobre todo en el Mar Muerto de aquel entonces, estaba muchas veces cercana a los paneles de yeso. Una sustancia que también es de color blanco y que puede ser a lo lejos confundible con la sal. Y cuando la sal estaba contaminada, estaba muy relacionada con el yeso y también con minerales, otros, hacía que la sal sea una sal contaminada y sea una sal completamente impura. Impura. Nuestra fe, hermanos, nuestra fe no puede ser una fe contaminada. Nuestra fe tiene que ser una fe pura, una fe íntegra, una confianza absoluta de solo Cristo, solo en Cristo para salvación. Para ello tenemos que recordar también, por supuesto, la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13. Cuando el Señor expone, el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla junto al camino, en pedregales, y habló de los espinos. Y para explicar rápidamente, es la semilla que cae en terreno de espinos que produce fruto, que crece rápidamente, pero los espinos crecen más y ahogan a la planta. Ahogan a la planta, la semilla que había caído. ¿Por qué? Porque estuvo en un terreno contaminado, así como la sal de aquel entonces en el Mar Muerto, que ya no servía para sazonar, que ya no servía para conservar ni preservar alimentos, sino solamente para ser tirada. Nosotros tenemos que recordar esta función porque cuando nosotros no tenemos una fe pura, no tenemos una fe íntegra, no estamos confiando absolutamente en Cristo y solamente en Él, dejamos que entren otras cosas en nuestra fe y se vuelve una fe conjunta cuando el Señor desea una fe pura. El Señor nos provee a través de su palabra una fe pura. Para ello tenemos que depender de Él y no de nuestras propias obras. Es por eso que nuestra intención de todo esto es mirar a Jesucristo, mirar la cruz, mirar su evangelio por el cual se entregó a sí mismo por nosotros. El Señor explica de que muchas de estas cosas, esta contaminación sucede por los engaños de las riquezas en esta parábola del sembrador. Hoy en día, los engaños cada vez son más sutiles. Sutiles en hacernos creer de que Jesucristo murió en la cruz para hacernos prósperos, ricos, millonarios, platudos. Y no hay engaño más grande que lamentablemente esté llevando a la iglesia a un oscurantismo muy profundo. Queridos hermanos, una realidad que debe alarmarnos, una realidad que debe hacernos doblar nuestras rodillas y clamar misericordia. Ahora, cuando nosotros nos acercamos al Evangelio y creemos en el Evangelio más algo adicional, estamos fallando y estamos justamente entendiendo que nuestra fe no es una fe pura, que nuestra sal no está siendo una sal pura. Entonces tenemos que ver las terribles consecuencias que tener la impureza en nuestras vidas nos puede traer consigo. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Miren lo que dice, no sirve más para nada. Allí está la segunda I latina. No sirve más para nada, la ineficacia.
La ineficacia quiere decir que ya dejamos de conducirnos con éxito para determinada cosa. Imaginémonos con esto, mencionando la ineficacia, que el Barcelona y el Real Madrid, el superclásico español, dos de los equipos más influyentes, más importantes, más reconocidos y más ganadores del mundo entero, salen a enfrentarse con una función benéfica para contribuir a un partido amistoso con el fin de contribuir a una fundación para poder encontrar la vacuna del coronavirus. Un lindo gesto, ¿verdad?, por parte de ambos clubes. Pero de pronto el árbitro, esperando que le den el balón, recibe un balón sin aire comprimido. Una pelota, un balón de fútbol sin aire, desinflado. ¿Qué pensaría, verdad, el árbitro al recibir el balón? ¿Qué pensaría Cristiano Ronaldo? Aunque bueno, Cristiano Ronaldo ya no está, ¿verdad?, en el Real Madrid. ¿O qué pensaría Hazard teniendo la pelota allí a punto de jugar que esté sin aire? Se consideraría una falta de respeto, ¿verdad? ¿Es un balón de fútbol? Claro que es un balón de fútbol, pero lamentablemente está sin cumplir su objetivo principal. Se volvió un objeto ineficaz. Al no estar en las condiciones correspondientes, no sirve más para nada. No sirve más para nada. Probablemente se desinfló en el proceso porque tuvo un agujero y no se pudo corregir de manera inmediata. Entonces se volvió ineficaz. De la misma forma ocurre, queridos hermanos, cuando nosotros no estamos entendiendo de manera profunda qué significa ser la sal de la tierra. Cuando no entendemos esto, entonces, si tenemos una fe impura, también nos volvemos ineficaces. La advertencia siguiente la encontramos en la siguiente frase. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera. Para ser echada fuera. Nos volvemos irrelevantes. Irrelevantes. Dado que no resultamos útiles en la más mínima parte de lo que se pensaba. Cumplimos entonces otra función, pero completamente discordante con nuestra naturaleza. Pongamos un ejemplo. Imaginémonos que tenemos el comercio, el periódico, el diario más vendido o el más informativo, el más amplio de nuestro país. El comercio, diario El Comercio, el más antiguo también, dicho sea de paso. Y queremos leer las noticias, la actualidad, queremos ver las estadísticas de cómo vienen siendo los avances, los logros, las realidades, las malas noticias de lo que viene ocurriendo en el mundo. Y de pronto vemos en el periódico España, campeón mundial, por primera vez en la historia. Como primera plana, como portada. ¿Cómo? Luego sigues leyendo. En un intenso partido, al minuto 116 del segundo tiempo suplementario, Andrés Iniesta colocó la pelota de gol y así celebrar el campeonato por primera vez en el 2010. Dices, ¿cómo? ¿2010? Pero yo quiero leer las novedades del hoy, del 2020. Entonces dices, esto ya lo leí, esto ya pasó, esto ya fue hace 10 años. Qué rápido, ¿no? ¿Qué sentirías tú? Que ese periódico ya no sirve más para nada. ¿Verdad? Ahora, si tú eres como yo, que eres muy activo en casa y te corresponde limpiar los servicios higiénicos, los espejos, las lunas, las ventanas, los vidrios de la casa, sabemos de que el papel periódico, el papel de revista, son muy útiles para sacar brillo, para limpiar estos objetos. Hago descuento, ¿eh? Por si acaso, si es que desean limpieza, si es que se suscriben al canal, por supuesto. Hago descuento. Bromas aparte, hermanos. El periódico que debía ser una función, que debía cumplir una función de informarnos acerca de la actualidad, dejó de ser irrelevante porque fue tiempo atrás ya. Ya no sirve más para nada, sino para ser echado fuera. Ya no debe estar en la repisa de los
aspectos relevantes para enterarnos de lo que viene aconteciendo en nuestra cultura nacional. De esa manera se cumple lo que el Señor aquí nos está diciendo. Si la sal se vuelve insípida, si la sal se desvanece, si la sal pierde sus propiedades, ya no sirve más para nada, sino para ser echada afuera, se vuelve irrelevante. Eso es lo que ocurre cuando dejamos de lado el Evangelio del Señor Jesucristo y queremos cambiarlo por algo más atractivo. Contaminamos lo que ya es Señor, lo que ya el Señor nos ha dado, el pacto perpetuo que el Señor ha hecho con nosotros. Y lamentablemente, si es que esto ocurre es porque quizás jamás entendimos el pacto que el Señor hizo con nosotros. Tenemos que repensar las cosas, por supuesto, reconsiderar quién es Dios, quién es nuestro Padre eterno. La tercera I de este desglose de la impureza, hemos dicho la ineficacia, la irrelevancia. Leemos la última frase del versículo 13. No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hollada, pisoteada. Y de improductividad. Improductividad. Hermanos, ¿ustedes sabían que los romanos tenían la costumbre de echarle sal a las ciudades que normalmente conquistaban? ¿Con qué fin? De dejar estéril esa ciudad, de dejarla improductiva. Entonces le rociaban sal. Y le rociaban la sal que se usaba para cocinar, para preservar alimentos. No. Le echaban justamente la sal que no tenía estas propiedades. O sea, una sal que realmente no era verdadera sal. Esta sal ya le daba esterilidad a estas tierras. Hermanos, por lo tanto, cuando no tenemos una sal pura, es por eso que el mensaje se titula Pura Sal, porque tenemos que hacer una sal pura, una sal 100% transparente, que una vez que pasamos todos los exámenes de calidad, todas las pruebas exigentes, aprobamos porque el Señor nos dio su evangelio, que es un evangelio puro, por el cual los apóstoles se entregaron para que se mantenga puro y sin mácula, puro y sin mancha. Esta sal tiene que ser una sal que dé fruto, pero esta sal que no sirve más para nada, sino ser echada afuera y hollada por los hombres, solamente sirve para representar el simbolismo de la improductividad, de la esterilidad, hermanos, porque ya no se va a producir ningún fruto alguno. Esto se puede apreciar en Jueces capítulo 9, versículo 45, cuando Abimelec asola la ciudad de Siquem y echa sal a la tierra como señal de esterilidad perpetua. Bien, ahora, con todo esto ya explicado, tenemos que pasar a las marcas distintivas. Ya hemos escuchado las advertencias. Ya hemos escuchado lo que el Señor nos indica aquí. Hemos empezado por la segunda parte del versículo 13. Ahora vayámonos a las marcas distintivas de una persona que tiene una sal pura, una sal genuina, una sal verdadera. Sabemos que la sal representa el Evangelio de Cristo, por el cual Dios hace un pacto eterno con nosotros a través de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, todo cristiano tiene como función notable ser pura sal en la tierra. ¿Y cómo entendemos estas marcas distintivas? Por dos palabras con la letra inicial I latina. En primer lugar, van a ser dos frases, ¿sí? En primer lugar, identificándonos con el Evangelio. Aquella persona que posee una sal pura se identifica con el Evangelio. Miren cómo empieza el versículo 33. Vosotros sois la sal de la tierra. Es decir, ustedes son. No dice ustedes serán, ustedes fueron. Dice ustedes son. Les está hablando directamente para que examinen si tienen una fe verdadera. Luego las advertencias que ya les leímos y que ya las meditamos. Pero aquí está hablando en tiempo presente. Vosotros sois, ustedes son la sal de la tierra.
Hermanos, el creyente está seguro de su posición como hijo de Dios, producto del testimonio que el mismo Espíritu Santo trae a nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Creer de todo corazón. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el primer capítulo, versículo 7, segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué manera nos identificamos sabiendo que el Espíritu Santo ha traído convicción a nuestros corazones? En primer lugar, para arrepentimiento y ahora para crecer en santidad conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tenemos que estar identificados con el Evangelio. Así como tienes un documento nacional de identidad, tu DNI, donde para cualquier trámite administrativo lo necesitas, sobre todo en este tiempo que hubo toque de queda, cuarentena y se pedía mucho el DNI, es igual de vital para todo ser espiritual, para todo hijo de Dios, estar identificado con el Evangelio. ¿Y cómo nos identificamos? Atendiendo lo que el Señor dejó escrito en su palabra, para que vivamos el Evangelio. No es para que tengamos el documento escondido, sino es para que lo enseñemos, para que expresemos quién es Cristo a través de nuestras vidas. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, le dice Pablo a Timoteo. No nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amor, poder y dominio propio. Hermanos, tenemos una sociedad que se viene cayendo a pedazos en cuanto a valores morales, en cuanto a temor de Dios, y no podemos ser dubitativos en nuestro mensaje. No podemos ser cortos o incompletos a la hora de predicar o de presentar el Evangelio de nuestro Salvador. Tenemos que ser contundentes. Tenemos que explicar las cosas sin temor a lo que nos pueda suceder, a las respuestas que nos puedan dar. Tenemos que ser fieles en cumplir el mandamiento que el Señor nos ha encargado de ir a las naciones y hacer discípulas a todas las personas que nos atiendan el mensaje. Parece que en lugar de nosotros salir a poder llevar el Evangelio, hemos estado esperando que las personas lleguen y se sienten en nuestras bancas y recién allí predicarles el Evangelio. Pero tenemos que salir. Y cuando me refiero a salir, no me refiero solamente a tocar puertas, me refiero a que la iglesia tiene que vivir en una constante actividad de poder llevar a las personas a Cristo Jesús, atraerlas a Él. Justamente hacemos esto para que el mensaje que pueda ser en esta plataforma digital, en esta red social, pueda llegar a más personas y pueda ser de bendición para más personas. Porque así como Dios nos salvó por gracia, queremos compartir de la misma gracia que el Señor nos dio, llevando su mensaje, llevando su palabra. ¿Por qué? Porque estamos identificados con el Evangelio. Y queridos hermanos, a la iglesia que me está escuchando, debemos cada vez más ser consistentes en esta función de ser sal, de vivir identificados con el Evangelio. Para influenciar, hermanos, de manera correcta, para poder vivir identificados, de manera correcta, tenemos que primero conocer quién es quien nos da la identidad. En la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, tenemos que vivir conforme a esta verdad. Y la segunda I latina es, ya hemos dicho, identificados con el Evangelio. Y la siguiente I es influenciando con el Evangelio. Vosotros sois, ya hemos dicho, identificados con el Evangelio. Ustedes son. ¿Qué son? La sal de la tierra. Influenciando con el Evangelio. Con la sal pura, que es el Evangelio puro. Pablo entonces nos vuelve a traer luz con respecto a este punto en su misma carta, en el capítulo 1, pero versículos 8 y 9. Le dice a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo,
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora tenemos la seguridad plena de que el Señor Jesucristo está con nosotros, queridos hermanos. ¿Por qué habríamos de avergonzarnos? Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio. Debemos influenciar con el Evangelio, dar testimonio público de aquel que murió, resucitó y que pronto regresará. Es el Señor quien debe traer esa convicción a nuestras vidas, queridos hermanos. Pablo le dice, no te avergüences tampoco de mí, que soy preso suyo. No te avergüences. Que sepan de que estoy participando en las aflicciones del Evangelio del Señor Jesús por medio de su poder. Y tú también puedes participar de mi aflicción compartiendo esto. Hoy le digo a la iglesia, hermanos, crezcamos en esta convicción de poder llevar el Evangelio a lugares no alcanzados. En primer lugar, por supuesto, para que esto pueda cumplirse, tenemos que dejar de pensar en hacer y concentrarnos en doblar nuestras rodillas y clamar al Señor y decirle, Señor, decirle a Él, Señor nuestro, Padre nuestro, ayúdanos a ser siervos para tu gloria. Es muy importante el convertirnos en las personas, en los discípulos que Dios quiere que seamos. ¿De qué otra forma vamos a poder influenciar al resto si nosotros primero no estamos influenciados por el carácter de Dios? ¿Queremos ser influencia? Pues entonces estamos influenciados con el carácter de nuestro Padre. Y de esa forma, hermanos, llevaremos la gloria del Señor a lugares más recónditos del mundo. Para ya entrar a la parte final, debo decirles, queridos hermanos, a todo el público que nos ha podido ver el día de hoy, que el plan de Dios se cumplirá. El plan de Dios se cumplirá con nosotros o sin nosotros. Jamás seremos imprescindibles. Pero es, hermano, un privilegio hermosísimo vivir acatando y obedeciendo hasta el más mínimo detalle que nos encarga nuestro Señor Jesucristo. Ahora debemos preguntarnos, debemos analizar nuestras vidas si es que hemos estado cumpliendo la función por la cual el Señor nos puso en el lugar que nos puso. Así como la sal cumple su función de conservar, de preservar, de sazonar, nosotros hemos estado cumpliendo la función en el lugar que Dios nos encargó. Porque si no es así, hoy el Señor nos llama a arrepentirnos. Si es que es así, el Señor nos llama a vivir en una confianza mayor en su presencia para ser potenciados en Él y saber más que nunca que la obra es del Señor y no nuestra. Y que si hoy podemos ser sales porque la sal del Señor, su evangelio puro, vino a nuestras vidas. Y no hay otra forma de poder vivir que comunicando, proliferando, difundiendo esta buena noticia. Hermanos, hemos estado orando, intercediendo para que el reino de Dios se establezca en esta tierra con poder. Hermanos, quitemos toda impureza y que el Señor nos convierta en una sal pura. Y si es que ya lo hemos sido, que nos potencie para su gloria, que nos potencie para cumplir su voluntad. Vivamos para Él. Que toda esta coyuntura actual nos lleve a recordar este principio básico de ser sal. Ser sal, llevar el evangelio, dar testimonio de Jesucristo en cada lugar en que el Señor nos ponga, nos lleve, nos deje. Tenemos que saber que es el mismo Señor quien va con nosotros y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los días. Amén. El Señor está con nosotros a través de su Espíritu Santo. No tenemos nada que temer. Tenemos un Espíritu que nos dota, nos llena de amor, de poder y de dominio propio. Vayamos y cumplamos la función que el Señor nos encargó. Llenar de la palabra de Dios nuestra sociedad. Seamos creativos. Seamos creativos. Hace 6 meses atrás quizás no nos íbamos ni imaginar utilizar la plataforma Zoom, utilizar la plataforma de las videollamadas, de las redes sociales, de WhatsApp, de Facebook.
para poder comunicarnos. Pero en la creatividad que Dios nos da, el alcance que nos puede permitir esta comunicación se da ahora. Entonces, de esa misma forma, doblemos nuestras rodillas y pensemos cómo podemos seguir llevando el Evangelio a más personas. Y que el Señor nos use. Que el Señor nos use para su gloria. Presentémonos en sinceridad ante Él, hermanos. Amado Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Rey de toda la creación, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Evangelio. Gracias, Dios, por mostrarnos el significado de lo que es la sal de la tierra. El llamamiento santo al que nos llevas, bendito Dios, por medio del cumplimiento de esta palabra. Queremos someternos a ti, queremos obedecerte, Señor, a tal punto que tan solamente digamos, tu voluntad, Señor, me satisface, que se haga lo que tú ordenes, lo que tú decretes, lo que tú nos digas. Sella esta palabra en nuestros corazones y ayúdanos a vivir identificados con tu Evangelio e influenciando con tu Evangelio. Señor amado, la gloria y la honra sea para ti, Cristo Jesús. Guárdanos del pecado, de todo mal, en tu santa presencia. Toda gloria y toda honra sea para ti. Amén y amén. El Señor los bendiga. Dios bendiga a todos los que hoy pudieron separar su tiempo. Qué lindo momento que el Señor nos permite tener y que ahora va a ser todas las semanas. Todos los domingos a las 7 de la noche estaremos saliendo por la plataforma de YouTube con el fin de compartir el Evangelio con más personas. Así que si tienes la oportunidad de compartir este enlace, hazlo llegar a las personas que tú consideres al mayor número posible. El próximo domingo estaremos por medio de este mismo canal, Solo Cristo Vida, llegando a ustedes con un nuevo mensaje. Así que si lo tienes ahí a tu disposición, puedes suscribirte, puedes activar la notificación para que se te avise cuando estamos emitiendo videos para nutrir nuestros corazones con la palabra del Señor. Dios los bendiga. Allí en sus pantallas aparecen números a los cuales ustedes pueden contactar durante la semana y escribir en los comentarios sus datos si es que tienen alguna petición para orar por ustedes, para poder elevar a nuestro Señor algún tipo de clamor. Pueden escribirlo allí en los comentarios o en los números que aparecen en pantalla. Dios los bendiga, Dios los guarde y nos estamos reencontrando la próxima semana. Que el Señor los bendiga.